poner el video para ver si se escucha. Listo. El último año murieron más de 1.670 personas en accidentes viales. ¿Cuál crees tú que sería un número aceptable? ¿Sí se escucha o no se escucha, don Fabio? Perfecto, señor, perfecto. Listo. Ahora les hago a ustedes la misma pregunta. Resulta que estas estadísticas son de Chile. Ahora pensemos en Colombia. En Colombia mueren 6.700 personas en accidentes viales anualmente, según estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y aquí quisiera abrirles el micrófono o el chat y que me digan cuál creen ustedes que sería un número aceptable. Para ustedes, ¿cuánto sería un número aceptable? 0. 0. ¿Quién dijo 0? Llamas el que dijo 0, que no estoy viendo las personas Andrés. que están participando. Andrés muy Tobar. bien. ¿Quién tiene otro número? 10%. El 10%. Bueno, si fueran 6.700, estamos hablando de 670 personas. Listo. ¿Alguien más se atreve a dar un número? Un 6%. El 6%. Listo. Vámonos con esos tres números. 10, 6 y 0%. Y ahorita vamos a terminar el video y vamos a ver qué me responden al final del video. 70 quizás. ¿Dijiste 70? Sí, 70. De hecho, así se ven 70 personas. Es mi familia. Y ahora, ¿cuál crees que sería un número aceptable? 0. 0. ¿Y por qué arrancamos con este video? Y aquí gracias, Andrés, por la respuesta. Esa debería ser nuestra respuesta y espero que la de todos los participantes hoy en esta reunión haya cambiado del 10%, del 7%, del 1% a 0, porque básicamente cuando hablamos de estadísticas y cuando pensamos en números, a veces lanzamos números al azar y decimos, bueno, 7, 5, 9, 8, pero cuando nos impactan a nosotros y nuestras familias y nos dicen que el que está aportando en esas estadísticas o en esos números de esas gráficas es un tío, un primo, mi papá, mi hijo, cualquiera de nosotros, ahí vemos la importancia y la relevancia que cobran esos números de estadísticas y que realmente lo que están impactando es nuestra propia familia. Teniendo en cuenta esto y teniendo ya un avance dentro de la capacitación, vemos la importancia de buscar reducir esos accidentes a tasas de 0. Sabemos que es una utopía, entre comillas, porque básicamente es un número tras el que vamos, pero sabemos que no va a ser posible llegar a 0 accidentes, pero si estuviera en nuestras manos reducir accidentes, piensen ustedes en este momento si tomarían decisiones de hacerse más seguros en las vías. Y lo hablo desde el punto de vista de las motocicletas y las bicicletas. Seguramente muchos de nosotros nos movilizamos en estos medios de transporte y somos esos usuarios vulnerables en las vías. Como ven en estas estadísticas, tenemos más o menos unos 50 millones de habitantes en nuestro país y tenemos casi 14 millones de motocicletas circulando en las vías de nuestro país. Es decir, el 57% de los vehículos que circulan en nuestro país son motocicletas y básicamente nosotros somos los que estamos expuestos a estas situaciones. Heridos en siniestros de tránsito, más de 38.000 personas lesionadas, y hablamos de personas lesionadas que posiblemente sufrieron una contusión en un brazo o una lesión no incapacitante, como también personas que pudieron haber sufrido una amputación o una situación de invalidez. Entonces, no solamente miremos las personas que mueren, sino las personas que están lesionadas por accidentes de tránsito, que estamos hablando de 38.000 personas anualmente lesionadas. 18.5 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Y ahora vemos en esta gráfica de la parte central que más del 50% de los aportantes a nivel de accidentes son las motocicletas y las bicicletas.
Entonces lo que buscamos nosotros desde 3M es precisamente buscar reducir esos accidentes. Y lo digo desde 3M y como división porque todos los productos que nosotros manejamos dentro de la división de seguridad en el transporte están enfocados a reducir accidentes. La señalización de tránsito, ¿qué busca? Reducir accidentes. La demarcación horizontal que ustedes ven como tachas o ojos de gato, que también es un producto nuestro, ¿qué busca? Reducir accidentes. La demarcación de los vehículos de carga y pasajeros, ¿qué busca? Reducir accidentes. ¿Y qué buscan las cintas strips, que es lo que vamos a estar hablando hoy? Reducir accidentes. ¿Qué accidentes? Estos 38.000 lesionados y esos casi 6.700 personas que murieron en accidentes de tránsito. Ahora, en tendencias que vemos, que se están cambiando los medios de transporte que se utilizaban normalmente, de bajarnos del bus, del Transmilenio o de un vehículo en el cual hay una alta ocupación. Básicamente la pandemia hizo que nosotros pensáramos en medios de transporte individual como lo son la motocicleta y la bicicleta, y también reducir costos para nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque es más fácil movilizarse en una moto e ir más rápido y de pronto con una cuota baja que pueda ofrecer una empresa de financiación, pero a veces no pensamos en la seguridad que tenemos que tener nosotros en esos vehículos. De igual manera, los que nos movilizamos en bicicleta, yo utilizo los dos medios de transporte, cuando vamos en una bicicleta, pues también requerimos mantener nuestra seguridad en esos vehículos. Tanto la seguridad como nuestra en caso de un accidente, es decir, un casco, unos guantes que nos permitan en caso de una caída, pues protegernos, como también en temas de visibilidad para poder evitar que vehículos de 4 ruedas nos vayan a impactar, básicamente porque no nos vieron, que es la respuesta más típica cuando vamos conduciendo y ocurre un accidente con una motocicleta o con una bicicleta es, uy, no lo vi. Si ustedes han estado en una situación de estas, lo primero que dice un conductor de un carro, de una camioneta, de un camión, de un bus, lo que sea, lo primero que dice, uy, no lo vi. Entonces vamos a buscar cómo evitar ese no lo vi a través de la visibilidad. 431 ciclistas fallecieron en el año 2019 y 2.800 lesionados en el último año. El 50% de los casos, la bicicleta fue el objeto de colisión, es decir, que a ese fue el vehículo contra el cual impactar. ¿Qué riesgos tenemos nosotros en la vía? Entonces, cuando vamos circulando en una bicicleta o en una motocicleta, básicamente los vehículos tienen unos puntos ciegos. Esos puntos ciegos son zonas donde no son visibles para los vehículos o para nosotros los vehículos que están circundantes. En la imagen central, esos triángulos que ustedes ven hacia la izquierda y hacia la derecha son zonas que no son visibles para esos vehículos que están circulando. Es decir, si aquí está ubicado un vehículo de 4 ruedas, un automóvil, el motociclista no lo ve, le invade el carril y en ese caso se produce un accidente. Por eso la importancia de hacernos visibles, inclusive con esos puntos ciegos a través de la retroreflectividad. En la visibilidad diurna, entonces vemos aquí una imagen donde vemos a una persona circulando por una vía abierta, no hay iluminación artificial, vemos que la luz natural nos permite verla perfectamente, saber que está utilizando unas prendas de vestir de color azul y negro, que va circulando en una bicicleta todoterreno y lo podríamos identificar claramente en cualquier momento del día. Pero ¿qué pasa en la noche? Y esto es una situación que muchos de ustedes han podido ver en carretera. Un ciclista o un peatón o un motociclista son objetos contundentes que no se alcanzan a percibir en horas de la noche. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad visual se reduce en horas de la noche. Ahora abro nuevamente el micrófono y el chat a quien quiera intervenir y me diga en cuánto creen ustedes que se reduce la capacidad visual en horas de la noche. Es decir, que del 100% que tenemos en el día, como lo vemos en esta imagen, pensando que aquí tenemos el 100% de visibilidad, ¿cuánto creen ustedes que se reduce nuestra visibilidad en horas de la noche, porcentualmente hablando? Es decir, ¿cuánto conservamos? El 80%. ¿Quién dijo 80%? Álvaro Silva. Álvaro, muchas gracias por la intervención. Estamos muy cerca. ¿Quién más habló por ahí? 70%, un 60%, un 60%. ¿Quién da más? 90%. Un 90%. 60%. 90%. Bueno, muy bien. Les cuento que muy cerca todos, pero les hizo falta un pelito. 95% se reduce nuestra capacidad visual en horas de la noche. Es decir, que solamente conservamos el 5% de nuestra capacidad visual en horas de la noche.
Por eso entramos a depender de la luz artificial y de los materiales retroreflectivos. Si ustedes han hecho el ejercicio cuando van conduciendo en horas de la noche y apagan las luces de su carro o de su moto, van a ver que se oscurece completamente. Si no tuviéramos las luces de ese vehículo, básicamente no podríamos identificar ni el alineamiento de la carretera, que esa también tiene materiales retroreflectivos, ni las señales de tránsito. Por eso la importancia de los materiales retroreflectivos en horas de la noche. Aquí vemos ya cuando utilizamos materiales retroreflectivos cómo cambia la visibilidad de este usuario, que inicialmente solamente era del 5%, ahora su visibilidad nuevamente aumenta al 100% para hacerse visible a esos usuarios que circulan en vehículos de 2 o 4 ruedas que tienen luces artificiales. Entonces, hay materiales retroreflectivos para utilizar en las prendas de vestir. Estos materiales vienen en una tecnología que se llama microesferas y son materiales flexibles. Y hay otros materiales que son materiales rígidos, que son los que se utilizan sobre los accesorios como el casco o en el marco de la bicicleta o la motocicleta, de tal manera que nos hacemos visibles con materiales de una alta efectividad a nivel de devolución de luz. Por ejemplo, los materiales de microesferas, como los de las prendas de vestir, tienen solamente un 16% de eficiencia en devolución de luz. El material con el que se fabrican estas tiras retroreflectivas es un material que se llama grado diamante al cubo y ofrece un 60% de eficiencia en devolución de luz. Es decir, que estos materiales son de una altísima eficiencia, una altísima tecnología, y lo que hacen es permitir visibilidades cerca a los 180 metros de distancia. Vamos a ver en temas de accidentalidad. Entonces resulta que cuando aumentamos nuestra velocidad, básicamente aumentamos las probabilidades de causar una fatalidad a un peatón o a un ciclista en caso de una colisión. Entonces, si yo circulo a 30 kilómetros por hora, la probabilidad de causar una fatalidad está cercana al 10%. Si yo subo 10 kilómetros por hora, no se aumenta en un 10% la probabilidad, sino que aumenta en un 20% más. Es decir, aumentando 10 kilómetros por hora, estoy aumentando la probabilidad de una fatalidad en un 30%. Y si paso de 40 a 50 kilómetros por hora, no aumento en 20%, sino a un 85%. Es decir, que si yo circulo a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de causar una fatalidad a un peatón o a un ciclista es del 85%. Por eso, y aquí van dos preguntas importantes. La primera: ¿quién cuando va en un vehículo o en una motocicleta circula a menos de 40 kilómetros por hora? Don Fabio se ríe. Efectivamente, nadie. En mi bici. Nadie. En la bici, exactamente. Entonces miren que siempre estamos circulando a 50 kilómetros por hora o más. Ajá. Entonces, si no somos visibles y si no nos hacemos visibles cuando estamos circulando en estos tipos de vehículos, básicamente la probabilidad de una fatalidad es del 85%. Entonces, ahí es donde es muy necesario intervenir nuestra seguridad desde el uso de materiales retroreflectivos. En recomendaciones, cuando yo le pongo a mi vehículo, bien sea una bicicleta o una motocicleta, materiales retroreflectivos, ¿qué recomendaciones hay? Entonces yo debería ubicar esos materiales retroreflectivos en la parte lateral, de tal manera que mi labor de pedaleo no me impida la visibilidad de la cinta, es decir, muy cercano a la zona del manubrio de la bicicleta y a donde se posicionan las ruedas, es decir, hacia la parte trasera del marco y hacia la parte delantera en el tenedor, de tal manera que cuando yo estoy pedaleando, pues no se impida la visibilidad, porque básicamente no estoy haciendo nada. Si yo tengo un material retroreflectivo en mi bicicleta o en mi motocicleta y lo estoy tapando con mis piernas, no estoy haciendo absolutamente nada. La idea es que todo el tiempo estos materiales sean visibles para los demás usuarios de la vía. ¿Cómo se vería un material retroreflectivo? Entonces, aquí vemos en la imagen superior izquierda un scooter, que también es un elemento de transporte que se ha masificado mucho, sobre todo en las ciudades principales, donde están parqueados en algún sitio, yo pago un alquiler, me monto en él, me transporto, no sé, 10, 15 cuadras, lo dejo a las 15 cuadras, pero mientras estoy transitando esas cuadras, básicamente estoy también perdiendo visibilidad y estoy también teniendo velocidad en un elemento de estos. Si ustedes ven, estos materiales no tienen materiales retroreflectivos.
Cuando yo le pongo materiales retroreflectivos de alta eficiencia de evolución de luz, básicamente estoy casi que generando una visibilidad completa de la estructura de la bicicleta y por consecuencia pues a los usuarios de la vía que también me puedan identificar. Y utilizándolo también en las bicicletas y motocicletas, como ven, aquí ubicándolos muy cercano a la parte delantera de la parte trasera de la bicicleta, estoy haciéndome visible para los demás usuarios de la vía. ¿Quién tiene moto? Entonces, para los que tienen moto, vemos aquí en la parte izquierda una motocicleta, lo que les decía, lateralmente, no tiene ningún material retroreflectivo, es decir, no es visible para ninguno de los usuarios que están circulando por una vía ver de manera lateral esta motocicleta. Pero cuando yo utilizo materiales retroreflectivos, estoy haciendo completamente visible la estructura de la motocicleta y me estoy haciendo visible yo mismo. ¿Qué buscamos nosotros? Entonces, como ven, aquí ubicamos los materiales retroreflectivos muy cercanos a la parte trasera de la motocicleta y a la parte delantera, es decir, que el conductor de un vehículo, de un camión, pueda identificar la longitud completa de la moto, es decir, el largo completo de la moto, y pueda tomar decisiones de evasión o frenado, dependiendo de la posición en la que yo me encuentre. Y también en la parte central, ustedes pueden ver que no hay materiales retroreflectivos, pues porque la posición del conductor me va a obstruir la zona del motor al estar sentado. Entonces, por eso se deben ubicar hacia la parte delantera y hacia la parte trasera de la motocicleta. De igual manera, vemos el casco que también tiene tiras retroreflectivas, buscando generar esa visibilidad también en el usuario. Es decir, me bajé de mi moto, soy visible. Estoy subido en mi moto, soy visible tanto en mi estructura física, es decir, en mi casco y en las prendas reflectivas que yo utilice en horas de la noche, como también es visible mi motocicleta. Bicicletas, misma situación, entonces buscamos ubicar las cintas reflectivas hacia la parte trasera y parte delantera de la bicicleta. Como ven, algunas bicicletas tienen materiales reflectivos en los aros, pero la calidad de sus materiales retroreflectivos, como ven, es muy baja, es decir, son identificables a cortas distancias. Pero ¿qué pasa? Como veíamos ahorita, circulamos a más de 50 kilómetros por hora. Supongamos que voy circulando o viene circulando un vehículo a 80 kilómetros por hora, se viene acercando a mí y me alcanza a identificar a 10 o 15 metros. Básicamente la capacidad de reacción de esa persona es nula. Cuando acciona los frenos es demasiado tarde y por eso impactan a estos usuarios de las bicicletas. Estos materiales aumentan la visibilidad a distancias cercanas a los 180 metros. Es decir, que una persona que va circulando en un vehículo a 180 metros de distancia, a 80 kilómetros por hora, me puede identificar, puede saber si me estoy moviendo, si está tirado en el piso la bicicleta o la motocicleta, si estoy circulando, en qué posición estoy, para poder tomar decisiones, bien sea de frenado o de evasión y evitar un accidente. En scooters, lo que veíamos ahorita, misma situación. Miren que estos materiales o estos tipos de transporte no tienen materiales retroreflectivos, es decir, no son visibles, y miren cómo cambia el panorama cuando utilizamos materiales retroreflectivos. Básicamente nos estamos haciendo visibles para todos los usuarios de la vía. En los accesorios, entonces, mi casco, yo debería tener en mi casco materiales retroreflectivos para hacerme visible como usuario o como peatón cuando me bajo de mi bicicleta. Y hacia la parte delantera de la bicicleta también debería utilizar materiales retroreflectivos, es decir, visible de manera lateral, visible de manera frontal y visible de manera trasera. De tal manera que en cualquier posición que yo esté circulando en mi bicicleta, pues sea visible para todos los demás usuarios de la vía que estén circulando en vehículos automotores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Entonces hemos venido impulsando o trabajamos con un producto con el cual estamos buscando precisamente generar esa visibilidad en los usuarios, y aquí pueden ver ustedes cómo se ve en la parte trasera y cómo los diferentes colores que tiene la cinta retroreflectiva me permiten jugar con el diseño de mi bicicleta o el diseño de mi motocicleta para no alterar su apariencia física, porque muchos dicen, no, es que mi moto es roja, ¿yo qué le voy a poner a eso? Una cinta azul o una cinta de color naranja. Entonces tenemos 5 colores que nos permiten utilizar en el diseño de nuestra motocicleta o nuestra bicicleta sin alterar su apariencia o su visibilidad. Aquí tenemos también
en los cascos materiales fluorescentes. Entonces hay dos colores que son fluorescentes y es el naranja y el color amarillo limón, que adicional a la retroreflectividad también nos permiten visibilidad en las horas grises del día. Horas grises del día están entre las 5:30 y las 6 de la mañana, y horas grises de la noche entre las 5:30 de la tarde y las 6 de la tarde. ¿Qué son esas horas grises? Básicamente zonas zonas horarias o horas del día en las cuales los materiales retroreflectivos no están funcionando de la manera eficiente, no digamos de la manera eficiente, sino a su mayor capacidad, básicamente porque tenemos la luz del día todavía, pero tampoco las luces artificiales ni de los vehículos ni del alumbrado público están funcionando. Entonces, estos materiales fluorescentes lo que hacen es convertir los rayos invisibles para el ojo humano en rayos visibles, es decir, el material transforma esos rayos UV y los vuelve visibles al ojo humano para generar una mayor visibilidad. La angularidad. Entonces, ustedes van a encontrar muchos materiales retroreflectivos en el mercado. Si ustedes salen digámoslo así, a comprar en la estanzuela aquí en Bogotá o en algún lugar donde hagan avisos publicitarios o lo que sea, les van a ofrecer N cantidad de materiales reflectivos. Resulta que no todos los materiales retroreflectivos funcionan de la manera eficiente. Es decir, que la mayoría de esos materiales funcionan de manera perpendicular. Es decir, cuando yo pongo de frente a mi vista un material reflectivo, lo puedo ver reflectivo. Pero ¿qué pasa cuando ese material empieza a cambiar de posición? Es decir, cuando ya no está a 90 grados, sino que empieza a estar, o a 0 grados, sino que empieza a estar a 10, 15, 20, 45 grados, que es una de las posiciones más críticas, la retroreflectividad de esos materiales se pierde completamente. Por eso se requieren materiales con una amplia angularidad. ¿Por qué? Porque somos objetos móviles en la vía. Somos usuarios vulnerables, pero también somos móviles en la vía, no estamos completamente estáticos. Esos movimientos que nosotros hacemos y que se ven en este gráfico son los que muestran la posición del ciclista en diferentes momentos al momento de estar moviéndose en la vía, y por eso la importancia de que los materiales cumplan con una amplia angularidad para ser visibles en cualquier posición para los usuarios de vehículos automotores. Como les decía, tenemos varios colores. Tenemos color azul, rojo, amarillo, limón fluorescente, blanco y naranja. Esos 5 colores se pueden utilizar en la bicicleta, en la motocicleta, sin cambiar la apariencia de mi vehículo y sí generándome una alta visibilidad al momento de estar conduciendo. Esta es la presentación de nuestro producto. Entonces vienen unas tiras de 15 centímetros de largo por 5 milímetros de ancho para poder adecuarse a cualquier estructura tanto de la bicicleta y la motocicleta. La presentación de venta es esta caja, que viene por 12 tiras, es decir, cada cajita de estas trae 12 tiras de las medidas que les digo, 5 milímetros de ancho y 15 centímetros de longitud. El precio en el que ustedes consiguen este producto en el mercado está cercano a los 19.900 pesos. Si ustedes salen, por ejemplo, no sé, a un home center, en home center este material les cuesta 19.900 pesos. Con el convenio que tenemos con Acol y lo que ha hecho don Fabio y toda la estructura de Acol, para poder darles a ustedes un muy buen precio y una atención, un cariño, como lo dice don Fabio, estamos trabajando en el convenio a 12.000 pesos con nuestro distribuidor Arani. Es decir, que si ustedes quieren adquirir esta cajita y van con el convenio de Acol, no les va a costar 19.900 pesos la cajita, sino que les va a costar 12.000 pesos de acuerdo al convenio que tenemos en este momento. Lo pueden conseguir en estos puntos. Aquí están los diferentes puntos donde se consigue en Bogotá, en Sodimac, en casi todos los Sodimac en Bogotá, en Arani y en Disandina. Pero si ustedes quieren el precio especial de Acol, sí definitivamente toca hacer la adquisición en los puntos de Arani, que están en el barrio Eduardo Santos, en La Estanzuela y en el 7 de agosto. Y con el convenio pues tendríamos ese precio especial de los 19.900 pesos para que ustedes tengan un producto de altísima calidad, se lo puedan colocar a su bicicleta, a su motocicleta, a su casco, a la bicicleta de su hijo y puedan tener una circulación segura por las vías de nuestro país. Creo que eso es todo. Entonces tienen ahí también mis datos, mi número telefónico, mi correo electrónico si de pronto quieren hacer algún comentario adicional y no lo quisieron hacer aquí en la reunión.
siéntanse libres de llamar, preguntarme, venga, ¿dónde consigo las cintas? Yo me encargo de darles toda esa información y que ustedes puedan hacerse visibles en las vías. Entonces, don Fabio, por mi lado, creo que eso era toda la parte de la presentación.